Pues no, yo sé que todo esto es bastante intenso, en fin, hay que trabajarlo, pero es muy esperanzador y lo que hay que hacer es pues leer más la Biblia y de esa manera pues el Apocalipsis, que va a ser de máxima actualidad en los años que vienen, no será un libro ininteligible, no será un libro de terror, miedo y que dé pie únicamente a hacer películas de cine. No, el Apocalipsis es el cierre de la historia y qué diferente reparto de suertes hay según sea la conducta de cada uno. Así hay que verlo, así hay que verlo. Así que no tengamos miedo de autodefinirnos como apocalípticos, ¿sí? Que no hay que tener complejos. Sí, yo espero al Señor. Bueno, y si se ríen, que se rían. Yo estoy esperando al Señor porque creo que viene, pero no con miedo, con, con ilusión, con esperanza, junto a su madre, atento, con las lámparas encendidas, con el aceite de la caridad, lo que siempre ha valido, con obras de misericordia, amando al prójimo, con vida sacramental, haciendo ascética, ayuno, un poquito de mortificación, todo eso, pues, quien haga eso, además va a sufrir mucho menos cuando empiece el bombardeo de noticias luctuosas, catástrofes, enfermedades. De eso no nos vamos a librar porque la primera parte, lo dijimos antes, de la semana de Daniel va a ser muy dura con los 4 jinetes del Apocalipsis, las trompetas, porque ya el Apocalipsis dice, ¿quiénes eran esos que vencieron? Aquellos en cuya boca no se encontró mentira. Así que mucho cuidado porque ya la carta de Santiago lo dice, la lengua es un miembro muy pequeño con el que se puede hacer mucho bien y mucho mal. El Señor, el caballero victorioso del capítulo 19, juzga con su palabra, espada de doble filo. Así que seamos humildes, saquémonos los bloqueos intelectuales que tengamos. Ya el santo doctor San Juan de Ávila hablaba de la soberbia de la voluntad, que es mala, y otra peor aún, la soberbia. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el que nos recuerda que Jesús va a regresar y regresa pronto, desde hace mucho tiempo. La Iglesia está esperando al Señor, pero hay signos de los tiempos que nos indican que esa segunda venida, ese momento que tanto espera la Iglesia, está ya al caer. Y Nuestra Señora, que es la reina de los profetas y los apóstoles, vino en Umbe para prepararnos para esa segunda venida. En nuestro último programa hablamos también sobre los arrebatamientos, que es una parte esencial de la palabra de Dios, porque los arrebatamientos nos hablan de las primicias. ¿Qué es eso de las primicias? ¿Qué nos dice la Virgen en Umbe? ¿Por qué tenemos que aclarar también el tema del iterum? Tenemos que explicarlo un poquito mejor, porque hubo personas que no terminaron de entenderlo o no lo supimos explicar del todo bien. Vamos hoy a expresar lo que la Virgen nos ha enseñado en Umbe con la ayuda de la palabra de Dios, básicamente del Apocalipsis y de diversos pasajes. Atención, porque el programa no tiene desperdicio. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días en este día de San Bartolomé. El Evangelio de hoy también es muy indicado para que lo comentemos, porque es bastante parusíaco lo que el Señor le dijo a Natanael. Pues en este programa, que no estaba previsto, pues vamos a explicar la segunda venida del Señor, que será para un juicio. En un juicio hay dos partes, el juez y el juzgado. De forma que en ese término, en latín, del credo niceno-constantinopolitano, iterum, pues el otro día no explicamos bien algo que hoy vamos a tratar de decir. Y sencillamente es que para cada persona, para las personas, la segunda venida es única. En ese caso, el iterum sí tiene la traducción de nuevo, por segunda vez, y ya está. Ahí queda la cosa. La mayoría de las personas serán juzgadas cuando fallezcan. Pero en la última generación también habrá juzgados que estén vivos cuando llegue el Señor. En cualquier caso, cada persona será juzgada una vez y para esa persona esa será
la única segunda venida del Señor. Obviamente tiene que haber una primera venida del Señor, porque si esa persona desconoce por completo a Jesús, no está bautizado, no entendería que estuviéramos hablando de una segunda venida, porque preguntaría esa persona, ¿cuál ha sido la primera? En fin, estamos hablando de los católicos, ¿no? Pero el Señor, Dios, no viene una sola vez, en un solo momento, a juzgar a la humanidad. Y esto es muy fácil de entender, porque a Dios el iterum no se le puede ceñir únicamente a dos venidas. Simplemente con que a estas alturas, los que ya estamos un poquito versados en escatología, ya sepamos que no es lo mismo el juicio de las naciones que el juicio final, el Apocalipsis, lo deja claro. Hay 1000 años de separación. No sabemos si será literal crudo o literal simbólico, pero en el libro del Apocalipsis está claro que no son el mismo momento. También hay otros momentos que se ve que no coinciden, como la siega y la vendimia, que Dios en su pedagogía perfecta, incluso en la agricultura, no coinciden. La siega suele ser en verano, a principios de verano, y la vendimia en otoño, a principios del otoño, porque la pedagogía del Divino Maestro es perfecta. Entonces, para Dios, el iterum o la segunda venida no se puede ceñir a un único momento en el que todo sucede. Arrebatamientos, juicio de las naciones, separación de cabras, ovejas, las dos bestias van arrojadas vivas al infierno, las primicias juzgan con él, hay una primera resurrección, viene el juicio final, se abren los libros de la vida. Evidentemente, si alguien dice que todo eso que acabo de decir sucede en un solo momento, pues tiene que estudiar bastante porque no va a entender nada. Así que el iterum sí podemos tomarlo como, de nuevo, como segunda vez para las personas, pero no para Dios. Bueno, muy bien, Agustín. Yo creo que ya vamos clarificando las cosas. En definitiva, cuando tú explicaste lo del iterum y dijiste que significa de nuevo, la Iglesia lo traduce como de nuevo y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, evidentemente esa es la traducción, es correcta, es correctísima, solo que nosotros queremos explicar lo que estás tratando de decir ahora, desde el punto de vista de Dios, del juez, y desde el punto de vista de los juzgados, que hay diversos momentos. Y podemos empezar a hablar, por ejemplo, desde el aviso. ¿Cuáles serían esos diversos momentos? Por ejemplo, el aviso. Sí, nosotros distinguimos 4 momentos del juicio. El aviso sería el primero. El aviso sabemos que será un juicio en pequeño, un juicio particular. Luego Dios ya viene a juzgarnos con esa iluminación de las conciencias. Es un acto de misericordia, incluso para el que muera, para el que quede como el polvillo blanco en la mata de perejil. Para ese también habrá misericordia, porque si siguiera vivo le correspondería un infierno peor aún. Bueno, el aviso es un momento del juicio. El vengo por mis hijos, que dijo la Virgen. El segundo sería el vengo por toda la humanidad, en la mitad de la semana, lo que Mauricio Zaeta define como la parusía, donde se producirán los arrebatamientos. El tercer momento del juicio se correspondería al capítulo 19 del Apocalipsis, el juicio de las naciones, cuando viene el caballero victorioso con la túnica salpicada con la sangre de su martirio victorioso. Y el último momento, el del juicio final, transcurridos los 1000 años, cuando se abren los libros de la vida, sería el cuarto y último momento del juicio. Así que, bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy y vamos a relacionarlo, cómo no, con lo que la Santísima Virgen Pura y Dolorosa nos explicó en Umbe, porque en Umbe vemos clarísimamente que la Virgen, fundamentalmente, ella habla de las 2 primeras partes del juicio, que son las más cercanas a nosotros. Estamos a unos meses, pensamos, del aviso. Dentro de 10 días, aproximadamente, se cumplirá parte de la profecía que dio la Virgen el 8 de junio del 69. Y este Papa hombre violento, que ejerce violencia contra las leyes canónicas de la Santa Madre Iglesia y pagará por su pena, que se saltó el diaconado y no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, porque es seglar, irá a bendecir islas a primeros de septiembre. Y después sucederán catástrofes y enfermedades. Veremos la cruz en el cielo, que se descompondrá, y experimentaremos la iluminación de las conciencias. Eso será el aviso. Vengo por mis hijos. En Umbe, posteriormente, la Virgen habla del vengo por toda la humanidad. Y este detalle que voy a decir es fundamental. Las 3 veces en las que la Virgen habla en Umbe y dice vengo por toda la humanidad se ubican después del aviso y antes del inicio
de la ira de Dios, de los 3 años y medio finales de gran tribulación, en ese intervalo que pensamos que pueden comprender 3 años y medio aproximadamente, entre el aviso y la mitad de la semana. Posteriormente, una vez ya se inicie el gobierno opresor y tiránico del hombre de iniquidad, ya la Virgen no dice vengo por toda la humanidad, dice hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad. Y en un B, a propósito, se omite la parte del juicio de las naciones, se omite y se pasa desde el último mensaje dado el 15 de noviembre del 72, que se enclava, se inserta en los 3 años y medio finales, ya pasamos a una visión eucarística. Es decir, la Virgen omite el juicio de las naciones y el juicio final tampoco se menciona para nada en un B. Entonces, en definitiva, el "y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos" es compatible con toda esta explicación, sí o no, y por qué, brevemente. Sí, es compatible, porque el credo de nuestra fe usa el término iterum para ese juicio. Iterum venturus est, cum gloria, iudicare vivos et mortuos. Pero igual que para cada persona el juicio es único, para Dios no. Recordemos lo que decía el gran teólogo moralista Rollo Marín. Él en aquellos años 60 no entraba en el milenio, menos aún en que la segunda venida del Señor sería por etapas, pero sí tenía vastos conocimientos escatológicos. Y él decía, el juicio final será mucho más aparatoso, pero mucho menos trascendente. Ahí ya no va a cambiar la suerte de nadie. Ya los que acudan a ese juicio habrán sido juzgados de antemano. Lo que pasa es que es necesario que Cristo reciba gloria universal en un juicio universal. Además de que habrá personas que en ese momento sabrán, por ejemplo, quién asesinó a su hijo. Se irán de este mundo sin saberlo. Tienen derecho a saberlo. No porque vaya a cambiar nada, sino porque es de justicia. Será un juicio universal. Y en ese juicio final, ya, como dice Apocalipsis, todos los que queden pendientes de resurrección resucitarán. Unos tendrán las características de los cuerpos gloriosos y otros serán arrojados al infierno. Pero eso será después de que Satanás sea liberado por algún tiempo, al final del milenio. Pero el juicio relevante para cada persona es el juicio particular. Ese es el juicio, el momento definitivo en el cual se oye la sentencia que, según Rollo Marín, y dice el Apocalipsis, y guardaron silencio. Ahí ya nadie va a protestar. ¿Por qué? Porque la sentencia será perfecta. Porque será el mayor acto de justicia que el juzgado reconocerá y sabrá que le corresponde ese destino. No querrá apelar. Le correspondería un infierno mayor si tratara de no ir al infierno e ir al cielo. Aunque aquí nuestra lógica humana pareciera que eso sería lo bueno, tratar de hacer una especie de trampa para ir a donde no te corresponde, que sería un destino mejor, pero eso no es así. Y como no hay ningún tribunal superior al que apelar, porque por encima de Dios no hay nadie, no sucede como aquí en la tierra, que hay muchos tribunales, muchos recursos, de uno se pasa a otro. No, en el juicio particular de cada persona, la sentencia será inamovible. Perfecto, Agustín, perfecto. Bien, en definitiva, nosotros insistimos, es dogma de fe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto viene para juzgar en gloria a vivos y muertos, y esto es lo que todo católico tiene que creer, y el que no crea eso, pues no cree en un dogma de la Iglesia y pierde la fe. Creemos todos, los que vemos este programa, que somos católicos, en eso. Luego, creemos en los arrebatamientos, que es bíblico, eso hay que creer. La diferencia entre algunos católicos es que algunos piensan que va a ser todo al final, todo junto, todo en uno, la sigue la vendimia, todo, absolutamente todo en uno, apelotonado al final. Y nosotros pensamos que no. Y eso no quita para que el que se ha arrebatado ya en ese momento tiene su juicio, su segunda venida, y ya en el juicio de las naciones no solo no será juzgado, sino que posiblemente, ¿verdad, Agustín?, vendrá con el Señor acompañándole para ese juicio que va a hacer a los que sí se hayan quedado aquí. Entonces, ¿qué ventaja tiene pensar o que sea así? Bueno, pues que te mantiene la tensión escatológica de estar esperando al Señor, que es un mandato del Señor. Vigilad, tened las luces encendidas, esperad al amo de la casa que viene. Esto es un mandato del Señor. Sin embargo, el que piensa que no, que solamente viene todo al final, es más difícil que esté esperando, ¿no, Agustín?
es muy difícil. Ahora, como aún no hemos comenzado la semana 70 de Daniel y el mundo está en una relativa calma, ahora parece fácil decir que, bueno, ya veremos. Eso ahora no nos compete. O incluso algunos que con mayor osadía dicen que sí quieren pasar la gran tribulación para equipararse al maestro. Sí, ya me lo contarán. Ayer estuvimos leyendo el Apocalipsis y vimos que la primera parte de la semana de tribulación que se abrirá, que comenzará cuando se abra el primer sello, el caballo blanco, el primero de los 4 jinetes, esa primera parte va a ser durísima. ¿Cómo no será la segunda parte? Entonces, ahora aparentemente no importa mucho creer que el juicio será todo de golpe por etapas, pero ya lo creo que va a importar, porque no hay que dejarlo todo para el aviso. A ver, esto es un misterio, claro, pero en el aviso lo que cada persona va a ver es el juicio que le correspondería si muriera, va a ver sus pecados, pero hasta donde yo sé, quien no ha querido estudiar matemáticas, en el aviso no va a saber matemáticas, ¿verdad? Tendrá que ponerse después del aviso a estudiar matemáticas. Pues con esto sucede igual. Quien no esté ahora aprovechando para trabajar, porque luego llegará la noche y no se podrá trabajar. ¿Qué será la noche? Cuando censuren Internet, cuando borren información, cuando ni siquiera se puedan comprar Biblias de papel, cuando haya emergencias para todo, cuando haya nervios, cuando la gente tenga que buscar sustento y alimento, porque la familia muere de hambre, será mucho más difícil ponerse a estudiar. Ya llegará la desesperación, la prisa, el agobio y todos los medios de comunicación mintiendo, asustando, que si guerras, que si hambre, que si enfermedades, catástrofes. Entonces, estos meses previos al aviso son de oro puro para adquirir unos conocimientos que posteriormente nos van a servir a nosotros mismos y para que nosotros ayudemos a otros a que no se desesperen y a que no piensen que sí, que vamos a vivir el aviso de Garabanda. Y después, bueno, hasta que ya el Señor venga a renovar, como si eso fuera de repente, que tampoco será de repente, esta tierra y vuelva a restaurar aquí el orden que se perdió con la caída de los primeros padres. No, hay que mantener esa tensión, pero claro, si uno ve esas escalas, esos momentos del juicio, tendremos también el milagro, sobre todo cuando la Virgen venga por toda la humanidad. ¿Cómo va a ser lo mismo que dejarlo todo para el final? Introducir muchísimos errores desesperanzadores que nos apartan de la misericordia de Dios, que son injustos, porque Dios no castiga al justo. A ver si nos metemos eso en la cabeza, que nadie diga que quiere ser muy santo y sufrir los castigos de Dios. Pero eso a quién se le ocurre. Que entonces diría uno que quiero ser muy santo y sufrir en el infierno. Dios mío, mándame al infierno porque te quiero mucho. Pero tú eres tonto, le diría al Señor. No, pues esto es igual. Trata de salvarte cuanto antes, prepárate bien, hazle caso a mi madre, que nadie le hace caso a la Virgen, porque algo fundamental que no quiero que se me quede, lo vamos a decir ya, es que el mandato de la Virgen está siendo muy desoído. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. No lo decimos Arturo y Agustín, lo dice la Virgen. Y todos vamos a tener que superar pruebas, pues, de no acobardarnos y dar la cara públicamente, jugándonos el tipo, que eso a su vez nos supone cruz, rechazo, burlas, incomprensión. Pero otros van a tener que superar la prueba de la humildad, de creer en otros seglares. No pretenderán que la Virgen se les presente a ellos, ni su ángel de la guarda, a explicarle la lección. Para eso ya hay información, igual que nosotros aprendemos de otros. Diferencias entre la parusía Mateo 24 y el juicio de las naciones Mateo 25 según el trabajo de Mauricio Zaeta. En primer lugar, la parusía es un rescate. El juicio de las naciones es un juicio. La parusía es para elegidos. El juicio de las naciones es para todos los hombres, los que esperan y los que no esperan al Señor. La parusía no todos la verán. El juicio de las naciones todos lo verán. En cuarto lugar, la parusía ocurre desde el cielo en las nubes, mientras que el juicio de las naciones en la tierra. En quinto lugar, la parusía será como el relámpago, algo fugaz, mientras que el juicio de las naciones durará lo que dure el juicio. En sexto lugar, en la parusía Jesús no habla. Sin embargo, en el juicio de las naciones vemos en Mateo 25 que Jesús, como juez, habla y emite sentencia. En séptimo lugar,
viene el Señor con sus ángeles en la parusía, mientras que en el juicio de las naciones viene con ángeles y con santos. En octavo lugar, otra diferencia es que ocurre la parusía antes de la ira de Dios, eso sería Mateo 24, antes de la santa ira de Dios, mientras que el juicio de las naciones ocurre después de la ira de Dios, al final de todo. Y por último, en noveno lugar, la parusía no es el último día de decisión, es decir, los réprobos van al castigo, a la santa ira de Dios, mientras que en el juicio de las naciones, en Mateo 25, ya sí que es el último día de decisión y los réprobos van al infierno eterno. De ahí ya no salen. Y otros tendrán que vencer el miedo de decir, bueno, ¿qué precio voy a pagar? Otros tendrán que públicamente enmendar los errores, otros tendrán que dejar de ganar dinero a costa de vender libros que no cuentan toda la verdad, porque hay una parte de verdad que como me escuece la omito, que es lo que hacen los tradicionalistas, como por ejemplo el obispo Schneider, que no habla de lo que tiene que hablar y habla de otras cosas. En fin, es que todo el mundo va a tener que retratarse. Totalmente, Agustín. Bueno, si te parece, vamos a desarrollar ya el programa tal y como lo tenemos esquematizado. Empezamos, no sé si te gustaría comentar Apocalipsis 20. Sí, Apocalipsis 20 es bueno, es muy importante porque en ese capítulo se habla de la primera resurrección. Perdón, de los que resucitarán. A ver, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Sí, he dicho bien, he dicho bien. Pensaba que íbamos a empezar por los capítulos anteriores, pero no importa. Como el Apocalipsis, hay quien dice el Apocalipsis va en espiral. Bueno, no tanto. Es bastante más lineal de lo que pensábamos, pero sí es cierto que a veces va y viene, ¿no? Bueno, en el Apocalipsis 20 está claro que, dice, vi unos tronos y se sentaron en ellos, y les fue otorgada potestad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados con la segur, es una cuchilla, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibido su marca sobre la frente o sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. A ver, ya nos está hablando Apocalipsis 20 de que habrá personas dignas de juzgar junto a Cristo. Y eso es porque ellos previamente han superado su prueba, han sido juzgados. A nadie se le ocurriría pensar que alguien va a juzgar con Cristo si él está en pecado o todavía no ha sido examinado. Es decir, esos son los que ya han aprobado el examen, ya han ganado la palma del martirio. Y esa palma no te la va a quitar nadie. Igual que si tú condenas para ir al infierno, pues de allí no vas a salir en la vida. Aunque Bergoglio diga que esa no es la lógica del Evangelio, porque como es un hereje, dice eso, pero como vayas al infierno, de ahí no sales jamás. Entonces, en Apocalipsis 20 estamos viendo, por un lado, que ya juzgan algunos. ¿Quiénes? Los que salieron triunfantes, los que blanquearon sus vestiduras con la sangre del cordero. Esos que van a ir a la gran tribulación, pero algunos incluso empezarían, claro, siendo cizaña, ni siquiera el pequeño resto. Pero no todos se pusieron la marca. Eso para empezar. Hay quien piensa que todos se van a poner la marca cuando vayan a los 3 años y medio finales. No, donde está escrito que todo el mundo se va a poner la marca. La mayoría sí. Y la mayoría de los que se pongan la marca se condenarán. No estamos diciendo que no. Pero incluso de los que se pongan la marca, pero lo hagan obligados porque no adoren o hayan sido engañados o sean niños que se lo han puesto sus padres, y es que ya tuvimos un precedente. Eso ya decía Castellani, que pueden obtener perdón y arrepentimiento incluso en los 3 días finales de oscuridad. Habrá algunos, muy pocos, que se salven, que lo van a dejar para última hora. Bueno, quién sabe. El juicio corresponde a Dios, como el buen ladrón. El buen ladrón se salvó a última hora y nadie lo hubiera dicho, ¿verdad? Que unas horas antes iba a ser un santo y iba a estar en el cielo. Entonces, Apocalipsis 20 es muy importante por esta parte. Y también luego se ve el juicio en el que se abren los libros de la vida. Eso será al final, no es en el mismo momento, que será ya cuando resuciten todos. Quienes sí resucitan en el juicio de las naciones son los bienaventurados que han sido mártires. Esos sí, esos resucitan. Y dice el Apocalipsis, el resto de los muertos no resucitaron hasta que no pasaron los 1000 años. Esto lo explicamos en el programa anterior. Luego,
ya estamos viendo que aquellos que dicen que los arrebatamientos son todo al final, pues para los vivos, porque tampoco distinguen bien lo que dijo San Pablo, porque habrá primero los que murieron en Cristo resucitarán, y después los que quedemos, pero no los que quedemos hasta el final, sino los que quedemos en el momento de la parusía, en la mitad de la semana, antes de que San Miguel establezca los dos grupos que vimos en Umbe, que se corresponden con Apocalipsis 12 y con Daniel 12. Eso es en la mitad de la semana, el vengo por toda la humanidad. Esa parte del juicio fundamental, que es la parte en la que se están estrellando muchos. La Virgen dijo, vengo por toda la humanidad. Eso no es el juicio de las naciones. Eso es antes. Entonces, en el vengo por toda la humanidad, en la mitad de la semana, habrá arrebatamientos. No confundir con que los arrebatamientos serán al final, cuando llegue el Señor en el juicio de las naciones, porque entonces, tú el otro día decías con bastante gracia que los arrebatados parecerán como un balón que has despejado en el área, sube y luego baja. O sea, son arrebatados y bajan para juzgar. Pero eso ¿dónde se ha visto? Porque no son los que van a juzgar, los que unos minutos antes o unas horas antes son arrebatados y luego bajan. No, no son esos. Apocalipsis 11 termina con una frase importantísima. Y Apocalipsis 11, obviamente, precede a Apocalipsis 12, que es cuando el inicuo comienza la persecución brutal, la mujer huye al desierto, con San Miguel. Pues dice una frase, además de que en Apocalipsis 11 los dos testigos, Enoc y Elías, como dijo la Virgen en Prado Nuevo, resucitarán y serán arrebatados. Posteriormente a esa escena, se dice que llega el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas. Es decir, ¿quiénes son los siervos los profetas? Los que dan testimonio, los que profetizan que Cristo es verdadero Dios, como dice Corintios y como dice Apocalipsis en el último capítulo, en el 20 o en el 21, dice que ese es el Espíritu de Dios, de Jesús, el Espíritu de profecía. Hay que confesar a Cristo, que será muy difícil en la época del gobierno único mundial y renegar de la falsa iglesia, pero claro, los que demos testimonio, Dios no lo conceda, seguramente nos cortarán el cuello y si perseveramos por una gracia especial, seremos mártires. ¿Vale? Pero si en Apocalipsis 11, antes de que comience la persecución brutal, se dice que ha llegado el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, eso es que no los está mandando a los 3 años y medio finales en los cuales van a confluir los castigos de Dios, las 7 copas de la ira, con la persecución brutal del anticristo. Menudo galardón, ¿no? El galardón, el premio, bien merecido, es que junto a los 2 testigos, pues van a ser arrebatados, los que estén vivos. Previamente resucitarán los que a lo largo de los siglos han muerto dando testimonio de Jesús, los primeros mártires cristianos que murieron devorados en el circo romano y muchos más. Esos van a resucitar, padres de la iglesia, y esos sí volverán para juzgar. Esos que serán arrebatados ya asistirán a la boda del Cordero. Esa escena se narra en Apocalipsis y el Señor se la mostró a Luz Amparo Cuevas. Hay una coincidencia total. Y en Umbe, en el importantísimo mensaje con visión posterior al del aviso, 2 semanas después, el del aviso fue el 22 de junio del 71, pues el 6 de julio del 71, la Virgen habla de vivos y de arrebatados. Por un lado, claro, los que no aman a Dios van a sufrir mucho y los que aman a Dios, pues no. Y luego, Santa Felisa dio 3 grupos. El grupo de los arrebatados, son bien parecidos, no se les mueve un cabello, serán muy pocos. Pero también vio el grupo de las antiprimicias, que son arrebatados al infierno. Y otros sufrirán con alegría. Y evidentemente, Umbe no lo nombra porque ya lo sabíamos, muchos vivos no serán ni una cosa ni otra, ni serán arrebatados, ni serán del pequeño resto, ni serán antiprimicias que irán al infierno. Es decir, seguirán vivas, serán cizaña, que ya tendrán la oportunidad de enmendarse. Pero la siega, esto es importantísimo, se produce antes, en la mitad de la semana. Esa es la siega, los arrebatamientos son la siega, el vengo por toda la humanidad. El Señor recoge el grano válido para su granero. Muy bien, Agustín. No sé por qué esto causa tanta confusión, dolor, molestia, incomodidad en algunos católicos. ¿Por qué causa esto tanta desazón? Yo no lo entiendo.
En fin, el que no lo quiera creer no está obligado a creerlo. El que quiera pensar, insistimos, todo, al final. Bueno, pues muy bien, piénsalo así. Nadie te obliga a otra cosa. Lo importante es que creamos que el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos en su gloria. A partir de ahí, como quiera que sea, es un misterio. Nosotros estamos tratando de entender ese misterio limitadamente, porque siempre lo vamos a entender limitadamente. Estamos dando una propuesta que entendemos muy razonable, conforme a lo que dice la palabra de Dios y a lo que nos han dicho los santos como Santa Hildegarda o Nuestra Señora Reina de todos los Santos en Umbe. En Umbe tú querías comentarnos varias cosas, signos parusíacos, signos sobrenaturales que nos hablan de toda esta realidad. Agustín, nos querías comentar más cosas, ¿no? Sí, también quería decir que una vez que uno cree, todo se vuelve más sencillo. Por ejemplo, incluso tomando la acepción y de nuevo vendrá para juzgar, pues en el lenguaje común, en español, cuando alguien dice de nuevo, no significa que obligatoriamente sea una única segunda vez y se acabó. Dicen, alguien, por ejemplo, ya está lloviendo de nuevo. O se ha lesionado de nuevo en la misma rodilla. A lo mejor es la tercera o la cuarta lesión. Es decir, que incluso el de nuevo tampoco queda circunscrito únicamente a 2 veces. Pero para esto sí, ¿no? Que claro, ¿no? Hay que ser sincero y no ir buscando 3 pies al gato, que es lo que algunos no hacen. Bueno, en Umbe, si hasta ahora ya hemos dado suficientes argumentos para explicar que no todo es al final y que el juicio es por etapas, en Umbe vemos infinidad de momentos en los que por duplicado o por triplicado la Virgen habla del juicio de forma velada, porque ya sabemos que Umbe contiene una información tan sensible que la Virgen tuvo que encriptarla, darla de forma que con mucho trabajo fuéramos relacionando fechas con la Biblia, con la observación de los signos de los tiempos. Esto ha llevado un trabajo y todavía seguimos. Bueno, ¿qué vemos en Umbe? Pues vemos que las 2 venidas de la Virgen, el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad, el aviso y la mitad de la semana, los 2 primeros momentos de los 4 que hemos dicho que se compone el juicio, se parecen entre sí todo lo que se pueden parecer, ¿de acuerdo? Se parecen bastante. Claro, al principio es lo de siempre, si uno no está bautizado, pues no puede recibir el segundo Pentecostés. Y el vengo por toda la humanidad, pues ya sí, todo aquel que se haya enmendado podrá optar a ser arrebatado. Un musulmán, un masón. Hombre, lo tienen más difícil, claro, porque van por detrás, pero no imposible. Bueno, también observamos, por ejemplo, en el mensaje fundamental de Umbe del 19 de septiembre del 71, la correspondencia con el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Eso está tratado en nuestro libro. Pues en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, al igual que en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, el Señor habla en el mismo capítulo, en versículos muy cercanos, de los arrebatamientos y del segundo Pentecostés. Luego se parecen bastante, aunque no sean en el mismo momento, pero el Señor ha querido nombrarlos a la vez, prácticamente. Y la Virgen, en Umbe, establece dualidades. La mata de perejil, con el polvillo blanco que quedó seca, y el árbol de mimbre que quedó seco. Y por el libro de Jesús de Irazola, sabemos que el Señor le dijo a Santa Felisa: mi madre dejó en el árbol de mimbre una señal de cómo la humanidad me ha abandonado y está agostada por el pecado. Vengo por toda la humanidad. En ese momento también vemos las 2 cruces blancas en las gafas al inicio del Sábado Santo, literalmente. El 27 de marzo del 70, en aquel año la Semana Santa fue tempranera, cayó adelantada, pues sobre las 8 de la tarde, cuando ya el Señor estaba en el sepulcro, final del Viernes Santo, le tomaron una fotografía a Santa Felisa y al revelarla observaron 2 cruces blancas en sus gafas. Y ya era Sábado Santo, porque ya para los judíos había anochecido. Entonces la Virgen nos dice que estamos en el Sábado Santo de la Iglesia y que en ese Sábado Santo se producen los 2 momentos de sus venidas. Vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad. También vimos que al entrar en la finca forestal aparecieron de forma inexplicable 2 focos
de luz, umbe vía iluminativa, junto al vehículo, y cuando llegaron al pozo se apagaron. El pozo es la parusía. Igual que cuando el Señor con los discípulos de Maús bendijo el pan, desapareció, porque ya Él era el pan. Pues aquí el vehículo con los dos focos, cuando llegó al pozo, se apagaron los focos, porque el pozo representa la parusía. El pozo es el final de la vía sacra de Umbe. El inicio es la casa santuario, donde está el Señor, donde está el establo, donde la Virgen dio el mensaje del vengo por mis hijos, el establo que evoca al portal de Belén con la mula y el buey. Pero a estas alturas nos da mucha pena ver como algunos no solamente no quieren entrar a la vía sacra de Umbe, la que conecta la primera y la segunda avenida, sino que están poniendo obstáculos para ver si los que van por la vía se desaniman, tropiezan o se confunden y se salen fuera. No, hay que entrar dentro de la vía sacra de Umbe porque es completísima, contiene los 7 sacramentos, conecta la primera y la segunda avenida, nos preserva de la niebla y del error que están fuera, porque fuera de la vía sacra hay nieve y no ves ni por dónde pisas. Es el camino más directo que recorre junto a la Virgen Dolorosa, porque es un camino doloroso que hay que recorrer con dolor. Si se reza el rosario como nos enseñó la Virgen, que también hay que hacerle caso, observaremos la riqueza parusíaca, que hasta que no hemos trabajado Umbe desconocíamos, cómo el rosario es parusíaco. La Virgen lo dice, reinará el Señor en las letanías, el Señor reinará. ¿Por qué? Porque nos quiere preparar para la parusía. Y hoy especialmente vamos a hablar de Elías, el profeta Elías, que merece mención especial. Pero ahora vamos a ver cómo en Umbe también hay momentos por triplicado que ya esbozan el juicio de las naciones. Las 3 mudas de ropa que hay que tener limpias, porque para recibir al Señor, para entrar en la boda del Cordero, no puedes entrar con el traje sucio. Efectivamente, entonces, las 3 mudas limpias, ¿para qué 3 momentos serían? ¿Por qué la Virgen nos muestra y le dice a la vidente, le da tanta importancia a las 3 mudas limpias? ¿A qué 3 momentos se está refiriendo la Virgen y qué nos quiere decir con ello? Al aviso, vengo por mis hijos, a la mitad de la semana, con los arrebatamientos, vengo por toda la humanidad, y al juicio de las naciones. ¿Quiénes son esos que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero? Entonces, en cualquiera de los momentos, si no tenemos la vestidura limpia de la gracia bautismal, no podremos entrar a la boda del Cordero, porque el Señor, el otro día vimos en la parábola que llamó 2 veces a la boda, no quisieron hacerle caso a los criados. El Señor se enojó y mandó fuego, destrucción, y entonces ya se celebró la boda. La gran tribulación, a la tercera ya, la boda, y todos lo vieron. Pero termina la parábola diciendo, y había uno que no tenía el traje adecuado. Y para que nadie pudiera pensar que hay que tomarlo como un dato estadístico, bueno, solo uno, no seré yo el que tenga la mala suerte de que me toque a mí y me echen de la boda. No, porque el Señor a continuación añadió, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Es decir, no hay que tomarlo como un concepto estadístico, sino ontológico. Entonces, en Umbe vemos las 3 mudas, las 3 cruces, las 3 iluminaciones en el pozo, con un viento cálido, el viento del Espíritu Santo, como a Elías. Elías, ¿qué significa? Mi Dios es Yahvé. El nombre no puede ser más apropiado para un profeta. Las 3 palomas. La Santísima Virgen, cuando finalizaba el día de la Anunciación de 1941, el 25 de marzo, a las 12 de la noche, porque no hay ni un detalle de sobra, Felisa la vio, pero llamó una primera vez, se levantó Felisa, no la vio, llamó una segunda vez, se levantó Felisa, no la vio, y ya la tercera vez, ya Felisa sí la vio, que será el juicio de las naciones. Bueno, eso está clarísimo, Agustín. Yo creo que con todas estas pruebas que nos da la Virgen, 3 momentos, que si 3 mudas, que si 3 iluminaciones, que estas 3 llamadas, que todos estos momentos diferentes, que nos está gritando algo, ¿no te parece? Hombre, por eso nos molesta un poco que vengan a buscarle el fallo al iterum. No se trata tanto de un concepto lingüístico, sino de saber interpretarlo en su contexto. Porque me preguntaba hace poco una persona, bueno, entonces Agustín, bastante versada,
¿cómo crees que van a ser la venida del Señor? ¿Cómo va a ser? Digo, mira, la primera será espiritual, el aviso, la segunda será en los aires y la tercera será presencial, sobre la tierra, de forma visible. Pues así van a ser las tres venidas. ¿Es eso un error a la hora de traducir el iterum como que no únicamente está ceñido dos veces? Yo creo que no, ¿verdad? Claro que no. Pero sí admitimos que para cada persona solamente hay una segunda venida del Señor. Entonces hay que verlo con esa dualidad, la del juez y la del juzgado. El individuo solamente es juzgado una segunda vez, la humanidad no. Sí, de manera definitiva, una segunda vez, porque digamos, el aviso, salvo que te mueras, no será una segunda vez definitiva, será una preparatoria, digamos, una preparatoria como parte de la puerta de la misericordia y justicia que siempre van unidas. No será definitiva, salvo, insistimos, que te mueras, pero luego ya, para los que sean arrebatados, sí será definitiva, porque ya en ese momento el Señor considerará que esa persona es digna, que ha cubierto su etapa en este mundo, que ha cumplido con su misión y ya se lo lleva. Como digo yo siempre, nadie se escandaliza cuando el Señor se lleva a alguien con la muerte, ¿verdad? Nadie se escandaliza. Bueno, se lo ha llevado, se lo llevó el Señor, murió, fíjate, era jovencito y ya se lo ha llevado el Señor, murió en un accidente de coche y tal. Pero cuando estamos hablando que el Señor se lo lleva vivo, con el arrebatamiento sí genera escándalo. En fin, creo que estos tres momentos que los has explicado muy bien, que la Virgen nos muestra en un beso, son bastante definitorios. ¿Qué más, Agustín? Otro detalle muy importante, la visión extraída del libro del gran mariólogo Sánchez Ventura, que en paz descanse, del 23 de enero del 77, el 23 es el número de la Virgen y según las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, la Virgen y San José se casaron un 23 de enero, en fin, cierro el paréntesis, pues la visión consistió en ver a 4 curas con sotanas tradicionales diciendo, celebrando misa de forma pública en la explanada ante una multitud en Umbe, diciendo, ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Cita que hace el catedrático Sánchez Ventura en su libro Y el agua seguirá sanando. Dice textualmente, el 23 de enero de 1977 seguimos tomando la cita de su diario. Sobre las 7 de la mañana de aquel domingo oyó la voz de la Virgen que le llamaba por su nombre y tuvo la siguiente visión. Vi que en el altar de Umbe había 4 sacerdotes vestidos con sotanas, que con las manos en actitud de oración, llorando y mirando al cielo, clamaban: ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual, en el pequeño oratorio levantado en la casa de la Virgen. El resto de la gente llenaba toda la explanada que se extiende ante la casa. Luego, si pensamos un poquito, ese momento será entre el aviso y los arrebatamientos, porque se lamentan de que la Virgen ahora los está llamando y no la están escuchando. Ahora la Virgen están a tiempo, si algún sacerdote ve esto, de hacerle caso ahora y no verse reflejado, por muy tradicional que sea, en esos que con sotanas, en fin, que cada cual se aplique, si se ve reflejado en esos curas con sotanas. No los modernistas de la guitarra, no, bueno, esos tendrán otro juicio. Que dan para que las mujeres, las señoras repartan el cuerpo de Cristo, como ayer vi yo en la iglesia, bueno. Pues esos sacerdotes no podrán celebrar misa cuando sean los 3 años y medio finales de persecución. Luego, esa visión se sitúa con la misa en Umbe entre el vengo por mis hijos, primer momento del juicio, y el vengo por toda la humanidad. Sí, después de que han vivido el aviso y han reaccionado, el aviso les ha dado un tirón de orejas, se han removido las conciencias y entonces se dan prisa para ir a Umbe para celebrar esa misa antes de que empiece la ira de Dios, la santa ira de Dios, la gran tribulación, ¿no es así? Pues sí, ya no sabemos si eso será después del milagro o no. Nosotros pensamos que Bergoglio, en base a los mensajes de Umbe, puede llegar hasta el milagro, porque en el día del patrón de España del 71, la Virgen habla del milagro y habla de Bergoglio. En fin, ya veremos, ¿no? Y posiblemente no sea el falso profeta, ya lo hemos explicado por qué no, porque no se aparecerá nadie después de muerto y el falso profeta será arrojado vivo. Pero que todo esto está abierto, como decimos, ya veremos, el tiempo terminará de confirmar si lo es, si no lo es. Y en fin, Agustín,
todo esto es bastante clarificador, ¿no? Todas estas cosas. Lo que pasa es que, claro, si tú no crees en las mariofanías de Umbe, entonces apaga y vámonos, no pasa nada. ¿No quieres creer? Pues no creas tú mismo, ¿no? Es que a nosotros nos va encajando todo, dentro de que hay cosas que ya veremos, porque no han sucedido, y la Virgen va desvelando poco a poco a los que la escuchan. Vimos hace poco, apreciamos un fallo garrafal de una persona bastante devota de la Virgen y que tiene redes sociales, que decía que la visión duodécima de Santa Hildegarda, ciega y la vendimia, se producía después de la caída del anticristo, que se explicaba en la visión undécima. Pero vamos a ver cómo la ciega y la vendimia que nos mostró Santa Hildegarda van a ser después de la caída del anticristo. Ese hombre no se ha enterado de nada, absolutamente. Aunque en el libro la visión duodécima vaya después de la undécima, pero no significa que en el tiempo, en ese caso, vaya después. Porque claro que el Señor ha tenido que velar, igual que a Daniel se lo dijo en el capítulo 12, sella estas palabras hasta que no llegue el momento. Pues a Santa Hildegarda en el siglo XII lo mismo, no se lo iba a dejar todo facilito, ni la Virgen en Umbe dijo, en el año 2013 llegará un argentino. Hombre, algunos que esperaban que lo dijera así la Virgen, pues claro que no. Pero lo dijo de forma que ya entendemos, y tanto, que dentro de 10 días ese papa hombre violento irá a bendecir islas. A que ya se va entendiendo todo. Sí, Agustín, ese sellar las palabras hasta que sea el momento oportuno de Daniel indica que si el Señor da una revelación que queda sellada hasta el momento oportuno, en algún momento será ese momento oportuno que habrá que quitar el sellón para que lo entendamos. Algunos piensan que eso lo tendremos que entender solamente cuando el Señor venga ya en el juicio de las naciones. En ese momento, ¿ya para qué? Será tarde, ¿no? Habrá que entenderlo antes. No podemos pensar que ya ha llegado el momento de entenderlo. Claro que sí. Eso es cuando el Espíritu Santo va dando las luces. Pero claro, si le bajas la persiana, pues no te llega la luz. Pues es un problema tuyo, de que no quieres ponerte a trabajar, a estudiar, a pedir perdón, a ser dócil, a cambiar tus esquemas, a revisar, a borrar artículos que hayas publicado, a retirar libros. Bueno, claro, es que eso cuesta un trabajo. Cuanto más se desvíe uno del camino, más trabajo y más tiempo tiene que emplear en regresar. Eso es obvio, ¿no? Vimos el otro día que el manto de la Virgen en Umbe dibuja un 7. Se forma el número 7, ¿no? Sí, esto nos lo dijo además una suscriptora que se había sentido llamada a visitar Umbe el 15 de agosto, lo estuvo meditando y como en su interior lo vio claro que la Virgen le pedía ir, creo que fue el 15 de agosto, ¿no? Cuando le pidió ir. Entonces se cogió a toda la familia, se pegó la paliza en el coche y cuando llegó allí observó eso del 7 en el manto. ¿Y qué pasa con ese tema, Agustín? Pues que la Virgen nos está hablando de la última semana de Daniel. Antes tendremos el aviso. Unos días después, quizá 30 días, se abrirá el primer sello, aparecerá el inicuo. A la mitad de la semana comenzará la persecución brutal. Se impondrá la marca obligatoria. A quien sorprendan celebrando el culto, lo matarán. Además de que hasta ese momento va a haber muchísima adulteración, porque de los fieles que reciben la Eucaristía no todos reciben al Señor. O sea que esto será progresivo. Vamos hacia el segundo apagón eucarístico, que no será el tercero. Para el tercero queda mucho, que algunos corren mucho. Sí, además recuerda, Agustín, que el propio fundador de Microsoft dijo que para 2028 tenía que ser la fecha límite para la identificación digital, lo cual es bastante significativo, ¿no te parece? Sí, 2028 será el año en el que se cumplan 80 años de la refundación del Estado de Israel. Entonces, todo nos va cuadrando mucho. Pero hay que querer abrir los ojos y ser dócil y confiar en la Virgen. Es que si a estas alturas uno no confía en la Virgen, a ver, si a estas alturas uno no tiene claro quién es Bergoglio, cómo está la Iglesia, entonces ya no puede avanzar en absoluto. Pero de los que tienen clara esa primera línea generatriz de Umbe, ya están empezando a ser un estorbo los que lo dejan todo para el final, porque están desoyendo a la Virgen. Están ellos haciéndose protestantes e interpretando a su manera cómo va a ser este final de los últimos tiempos. Y como resulta que esto es escatología en tiempo real, porque no hay información escrita de antemano, a grandes rasgos, pues tenemos que ir avanzando en tiempo real, viendo lo que sucede, observando lo que hace Bergoglio, pues rezando el rosario parusíaco para que el Espíritu Santo nos vaya iluminando. Hay que hacer todo eso. Si uno no lo hace, se queda atascado, se queda atrás. Desobedeciendo o desoyendo a la Virgen, Agustín, en Umbe, con todas las claves y pistas que nos ha dado, tanto de palabra como con hechos sobrenaturales, que ya los has comentado,
y además también desoyendo al Señor, que insiste, velad y orad, que no sabéis el día y la hora, cuándo voy a venir, estad atentos, porque el amo viene a la casa cuando menos lo esperáis. Eso no cuadra con el tema de todo seguro al final. Entonces, ¿qué sorpresa sería esa? No cuadra en absoluto, en absoluto. Y hoy vamos a hablar, que va a reforzar toda nuestra explicación, de Elías, del profeta Elías, que es nombrado hasta por el propio Señor, y Elías y San Juan Bautista guardan una estrecha relación, porque vamos a entender mucho mejor en los tiempos en los que estamos. Pero antes de eso, vamos a recordar que un verdadero papa, que sí tenía la gracia de Estado, recomendó e introdujo con su carta, el Rosario de la Bienaventurada Virgen María, de fecha 16 de octubre del año 2002, los misterios luminosos del Santo Rosario. Y resulta que en el cuarto misterio, Papa polaco nos hizo fijarnos en la transfiguración del Señor en el monte Tabor. ¿Y quién estaba allí? Elías. Pero ese era el cuarto misterio, no era el quinto. Y ahora vamos a ver eso que tiene que ver con Elías. Tiene que ver muchísimo y con San Juan Bautista. Porque hemos extraído unos fragmentos de los evangelios. No sé si tú tienes un Nuevo Testamento a mano para leerlos tú. Si quieres te digo los que son, o si no los leo yo. Que los tengo aquí escritos. Léelo tú. Venga, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 17. El ángel le dijo a Zacarías, el sacerdote, el incrédulo, que por eso pagó y se quedó mudo un tiempo. El niño será lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos. Y precederá delante de él con el espíritu y fortaleza de Elías para retornar los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo debidamente dispuesto. Es decir, ya estamos viendo que San Juan Bautista llegaba con el espíritu de Elías. Y ahora vamos a ver lo que dijo el Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos padece fuerza y los hombres esforzados lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaban. Y si queréis creerlo, él es Elías, el que ha de venir. Quien tenga oídos que oiga. El Señor estaba identificando a San Juan Bautista con Elías. San Juan Bautista precedió al Señor en su primera venida. Y Elías, que fue arrebatado en carro de fuego, y será uno de los dos testigos, que será muerto y resucitará antes del inicio de los 3 años y medio de la ira de Dios, capítulo 12, pues en el capítulo 11, Elías es muerto y arrebatado. Vengo por toda la humanidad. ¿Entendemos ahora que el Señor viene en su parusía, como la define Mauricio Zaeta, antes de los 3 años y medio finales de la ira de Dios, de los castigos? Has dicho muerto y arrebatado. Sí, porque Elías, el inicuo lo va a matar, pero luego resucitará, capítulo 11. Lo escarnecerá, lo expondrá públicamente. Aquí lo tengo yo. Y en el capítulo 11, los dos testigos, bueno, cualquiera puede leer el capítulo 11 del Apocalipsis, los dos testigos, ¿no? Enoc y Elías, nos dijo la Santísima Virgen. Claro que en el Apocalipsis no está de forma explícita los arrebatamientos, pero además de que la Santísima Virgen lo ha dicho, y lo sabemos por San Pablo, por supuesto, pero sí hemos dicho antes que en el capítulo 11 del Apocalipsis, el versículo 18 dice, después de que ascendieron los dos testigos resucitados en Jerusalén, y se encolerizaron las gentes, y llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos. Recordamos a Santa Hildegarda y a Daniel 12, también habrá muertos, que sean juzgados, unos para el cielo y otros para el infierno. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Ha llegado el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos,
y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Y se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y fue vista el arca de la alianza en el templo, y se produjeron relámpagos y voces y truenos, y temblor de la tierra y fuerte granizada. Capítulo 4 del Apocalipsis, y el Señor a luz amparo cuevas. Lo mismo. Eso sucederá antes de que se agarre un cabreo monumental, el inicuo, y, como el cielo va por delante, preserva. El arcángel San Miguel preserva unos con la Virgen a sufrir porque todavía no han sido dignos de ser arrebatados, tienen que terminar de purificarse y sufrir con alegría, pero van a ser preservados, no los va a encontrar, no los va a matar el inicuo, lo dice el Apocalipsis. Fue, pero no los encontró. Igual que los malos también durante la guerra allí de Bosnia-Herzegovina querían bombardear Medjugorje, y cada vez que querían bombardear Medjugorje los aviones no veían Medjugorje, tenía una niebla que les impedía soltar las bombas. Impresionante. Claro, y otros van a ser arrebatados, y esos que son arrebatados luego vendrán, serán los viadores, irán al milenio y juzgarán junto con los santos y junto con los mártires, porque ese es otro error. La cizaña a machacarla. Momento, ¿cómo que la cizaña a machacarla? La cizaña va a los 3 años y medio finales de gran tribulación. Tendrá que sufrir los castigos de Dios y purificarse, porque ha perdido en muchas ocasiones. Se está perdiendo el tiempo antes del aviso. No se ha enmendado después del aviso. No ha hecho caso de que el aviso era verdadero en el milagro. Ha seguido perdiendo el tiempo. Ha llegado a la mitad de la semana. Ha maldecido y se ha puesto la marca para adorar al otro. Hombre, claro, ese va por muy mal camino, pero aún así, mientras esté vivo, si no estamos haciendo una nueva teología, mientras alguien esté vivo puede salvarse. Y Agustín, y el que no esté esperando al Señor, que sea un buen católico, que trate de vivir en santidad, en gracia, agradando a Dios, o que se empeñe en que tiene que vivir la gran tribulación porque considera que eso es lo virtuoso, y quiere eso, pues el Señor pues le respetará su voluntad, ¿no? El Señor no obliga a nadie, no hay ningún pasaje en el Evangelio en el que se diga, y el Señor agarró del brazo a uno que no quería y lo obligó a acompañarlo a predicar a las aldeas. ¿A que no? Pues si no quieres irte con el Señor, allá tú, serás tonto, porque estás teniendo la oportunidad de prepararte para cuando el Señor te llame. Estás ceñidos como los israelitas, que viene el Señor, que pasa el Señor. Claro, supongo yo que habría alguno que no haría caso y se quedarían los egipcios allí en lugar de salir de la esclavitud, ¿no? Ahora que si no crees, si no quieres, mira, el Señor no te va a obligar a que untes las jambas de las puertas con la sangre, a que tomes el pan ácimo y a que te pongas en camino, allá tú. Lo que pasa que, como tú decías antes, es muy fácil ir de gallito, ahora que todavía no han empezado los últimos 7 años, decir, no, yo quiero vivir la gran tribulación, yo voy a vivir la gran tribulación porque es que ese es el Viernes Santo de la Iglesia y yo quiero participar del Viernes Santo de la Iglesia. Todavía me sorprende más aquellos que consideran que no, que ya estamos en el Sábado Santo y aún así se empeñan en que tienen que vivir la gran tribulación. No sé, son unas contradicciones que yo no termino de entender, Agustín. No sé si tú me lo puedes explicar, cómo lo entienden ellos o por qué lo viven así. Y luego hay otras personas que dicen que nosotros estamos tratando de cuadrar el círculo al hablar de que todo esto es por fases y tal, y que respeta él y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Sin embargo, no ven que lo que es cuadrar el círculo es precisamente todo lo contrario, juntar absolutamente todo al final, vendimia, siega, todo al final. Entonces, no sé, ¿cómo entiendes tú esta actitud de los que no quieren, o sea, entienden que la santa ira de Dios es el Viernes Santo y que tienen que vivir eso? Y otros que, entendiendo que estamos en el Sábado Santo, también entienden que hay que vivir eso. Bueno, cada caso será cada caso, pero ya estamos llegando a un punto en el que hasta están poniendo en nuestra boca cosas que no hemos dicho. El otro día en un canal que habla de los últimos tiempos, se decía que nosotros estábamos diciendo que los arrebatamientos serán en la próxima Semana Santa. Bueno, claro, es que el problema es el picoteo. La gente pues va picoteando y ve vídeos de unos, vídeos de otros, y eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser, porque si alguien pretende aprender, digamos, por la vía sacra de Umbe, que por pura gracia nosotros, con la ayuda de otros, venimos desarrollando desde hace tiempo, y complementarla con los que dicen, bueno, ya no digo que Bergoglio sea el Papa, sino con los que pues dicen que primero son los transformados, las primicias, luego será el aviso, después empieza la persecución
y será el milagro. Bueno, es que yo estoy viendo cada cosa. Sí, por ejemplo, Antonio Yagüe está haciendo una explicación extrañísima, me comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Porque yo desde luego me parece una confusión muy grande, ¿no? Es que como Antonio Yagüe sigue teniendo por Papa Bergoglio, de verdad prefiero no seguir hablando, Sí, porque una mejor no. persona que tiene por Papa Mejor que no. Bergoglio, es que no, claro, tiene que sacudirse ese error primero, y luego hablamos. Mientras usted tenga por verdadero Papa Bergoglio, ya no tiene luz, porque usted ya está perdido. Yo creo, digo yo, que lo que harán será que lo explicarán de forma que a ver si Bergoglio, cuando ya se vaya, cuando llegue otro ya será el malo y les coincidan los tiempos. Digo yo que lo harán por eso. Pero es que, claro, eso de tratar de cuadrar los tiempos y de encajar las piezas a martillazos, eso es terrible, porque eso no vale. Para hablar de escatología de los últimos tiempos, nosotros lo hemos dicho, si nosotros estuviéramos usando las palabras de la Virgen para arremeter contra el vicario de Cristo, separar a la gente de la iglesia buena de Roma, que ahora mismo allí queda muy poquito bueno, los sacramentos y cada vez menos, para que la gente se fuera por otros caminos, no habría infierno suficiente para nosotros dos. De verdad es que no habría, vamos, porque sería gravísimo lo que estamos haciendo. Pero si nos va cuadrando todo, por algo será, ¿no? Sí, Agustín, además recientemente, el último programa que he emitido en el canal, ayer, fue de una de las últimas revelaciones que recibió la comunidad de Texas, de la Misión de la Divina Misericordia, donde la Virgen vuelve a confirmar que la iglesia está secuestrada por el ocupa, el usurpador Bergoglio, y nos anima a seguir en la lucha, a seguir formando parte de su ejército. Nos sonríe, nos anima, nos alienta, que ya pronto viene el Señor a juzgar. Lo dice en ese mensaje que es bastante alentador. Es que al final la salvación es de cada persona, por eso el individuo siempre se puede salvar. Yo en los últimos días he experimentado cómo un director de centro del Opus Dei de otra ciudad me ha bloqueado directamente, ya bloqueado, pero esta tarde he quedado con un amigo mío que también es director de centro del Opus Dei, que nos escucha. La verdad que es de la minoría, ¿no? Porque la mayoría o me toman por hereje o porque estoy mal de la cabeza o me bloquean o no me hacen ni caso, pero sí hay una parte que nos escucha, porque yo creo que como de verdad dirán, bueno, llevo toda la vida en el Opus Dei, voy a misa diaria, a ver, esto no me puede a mí servir para condenarme, claro, dirá, ¿aquí qué está pasando? Pues entonces siguen buscando la verdad y ya está, y confían en la Virgen, entonces esas personas seguramente se van a salvar, claro que sí. Pero ahora tengo que contar una anécdota bastante triste, que también está relacionada de refilón con el obispado de Córdoba. Bueno, resulta que aquí una persona, a 1 de abril, tenía a su madre moribunda y estaba a punto de fallecer, y me pidió agua de umbe. Y yo se la di y le dije, bueno, reza con tu madre y luego si tu madre se cura, pues da testimonio, en fin, lo normal, ¿no? Bueno, pues han pasado 4 meses y medio y efectivamente se ha curado esa persona. Yo fui a visitarlos ayer porque son parientes míos y les llevé una botellita de agua de umbe. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ni la esposa ni el esposo tenían ni idea. Les sonaba a chino lo del agua de umbe. ¿Eso cómo es posible? Porque la hija no les había hablado. Yo creo que la hija aplicó a su madre agua y ahí se quedó la cosa, no dijo ni pío. Y ya me estaba extrañando a mí, porque alguna vez le he puesto algún mensaje, ¿cómo está tu madre? ¿Qué tal va? Y no me respondía. Porque yo le dije, tienes que, si es posible, todos los sábados, que es el Día de la Virgen, ir y lees algún mensaje de la Virgen de Umbe a tu madre. Bueno, ayer se quedaron esas personas sorprendidísimas, no tenían ni idea de que la Virgen de Umbe había curado a la mujer y me dijeron, cuando yo les expliqué cómo estaba la iglesia, ¿pero eso cómo va a ser posible si tenemos un primo que es canónigo de la catedral y no nos ha contado nada? Y, hombre, no esperes tú que tu primo, el canónigo de la catedral, que está bajo la obediencia de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, te cuente algo. El otro día, don Demetrio decía, tenemos que rezar por el Opus Dei. Y resulta que hace un mes, el prelado del Opus Dei dijo que había que rezar por el Papa, que lleva un gran peso encima. El peso sí, el peso de que hace poco ayuno, pero el peso de los pecados. Pero el prelado del Opus Dei no se refería a ese peso, sino a mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucha carga, tenemos que rezar por el Papa. Bueno, pues todo eso es una tela de araña, la del canónigo, la del obispo, la del prelado, la de todo el mundo, la de los cobardes que reciben favores y se callan y no los comunican.
Esa persona pensará que ha hecho un gran favor y ante Dios. A ver, Dios le ha curado a su madre porque la señora mayor, la pobre, no tenía ni idea de quién era la Virgen de Umbe y estaba moribunda. Y Dios le ha hecho el favor. Pero que no se piense esa persona de que lo que ha hecho le agrada a la Virgen, porque se ha callado como una tumba y no ha dado testimonio. Entonces, eso no puede ser. ¿Qué pasa? Que yo conozco a esa persona, a la hija, y tiene por papa Bergoglio. Claro, es que no se puede querer beneficiarte de las curaciones del agua de Umbe y tener por papa Bergoglio, que no se puede. Entonces, mucho cuidado, porque esas cosas no salen gratis al final, ¿eh? La Virgen lo dijo en la segunda parte del mensaje con la visión infernal del 24 de diciembre del 70. Los curados que no lo dicen recibirán un castigo mayor, que hagan justicia. Ojo, que esto no sale gratis, que pensamos que la Virgen es muy buena, muy buena, muy buena, y de tan buena que es, que parece tonta o que le da igual. No, no es lo mismo, que la cosa está muy seria, que ella llora por todos mis hijos, mis ansias y dolores no tienen fin. Mira, Arturo, a mí la única vez que se me han saltado las lágrimas y lloré fue leyendo el mensaje del 17 de marzo del 70. Dijo el ángel: estamos en los días, quedaban 10 días para el Viernes Santo, en los que la Virgen se ofreció a que la crucificaran por su hijo. Ella vivió esa cuenta atrás. O sea, que mucho cuidado con pensar que a la Virgen le da igual cómo administremos la redención de su hijo y de ella misma, que es corredentor. Mucho cuidado, ¿eh? Así que hay que ser obediente y hacerle caso. Y no tomar lo que me interesa y luego no hago ni caso. Y para compensar le pongo flores y le rezo el rosario a ver si así me salvo. Pues no es suficiente. No. De hecho, acuérdate de esa visión en Garabandal, donde contaba Conchita que vio una legión de gente rezando el rosario, pero que no se salvaban, porque no basta rezar el rosario si realmente tu corazón no está puesto de verdad en el Señor, en amar su voluntad, en corresponder a lo que te pide debidamente, con corazón sincero. Esto es lo que decimos siempre. El que va de listo con el Señor se estrella. No vayamos de listos, no lo permita el Señor. Bueno, creo que podemos ir comentando los últimos puntos que tenías anotados, si te parece. Bueno, sí, simplemente me gustaría hablar de San Bartolomé, que hoy es San Bartolomé, si quieres. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 51, el Señor le dice a Natanael, bueno, además de que le dedica un halago como a pocos les ha dedicado el Señor, ¿no? Un israelita de verdad, te vi cuando estabas debajo de la higuera, hijo de Israel, un verdadero hijo de Israel, un verdadero judío, de los buenos. Así tenemos que ser nosotros, para hacernos dignos de oír las mismas palabras que el Señor dedicó a Natanael. ¿Y qué palabras son esas? Las que la Virgen dijo el 11 de febrero del 71. Es calcado al Evangelio de San Juan. Veréis el cielo abierto, a los ángeles y al Señor. Lo mismo que dice el Evangelio de hoy, el Señor a Natanael. Y más tarde, el 27 de febrero del 71, dijo la Virgen: descenderá el Señor, descenderá mi hijo. La Virgen siempre va con esa dualidad: vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad. Lo vimos en el mensaje de Santa María Reina del año 71, 22 de agosto del 71, que mi hijo se espera sonriente en las puertas del cielo, cuando se estaba rezando el segundo misterio glorioso, la ascensión, antes del tercero, Pentecostés, el aviso. Estamos viendo que las primeras fases del juicio, en absoluto, son cuando el inicuo haya sido derrotado. Que no, que lo quieren dejar todo para el final, que eso no es así, eso es un grave error, eso es hacer un amasijo de ideas, de conceptos desesperanzadores, introducir errores. Eso no es así. Por favor, háganle caso a la Virgen y asuman la segunda línea generatriz de Umbe, que es la que está explicando nuestro amigo y hermano Mauricio Zaeta ahora en España en su conferencia, que tiene muchísimo que ver, y además Mauricio sí está haciéndole caso a la Virgen y la está dando a conocer. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Él explica la diferencia entre Mateo 24 y Mateo 25, y una cosa importante que quiero yo resaltar es lo de Juan 14, la interpretación parusíaca relativa a los arrebatamientos, que no es excluyente, sino que es complementaria con la interpretación que ha podido dar el Papa Benedicto XVI
o se ha entendido a lo largo del tiempo en la Iglesia, que de manera más espiritual, que sea los sacramentos, que sea la Eucaristía, que sea la inhabitación de la Santísima Trinidad. Todas esas interpretaciones del Evangelio de San Juan, capítulo 14, no son excluyentes unas de otras, son complementarias. Y como Mauricio Zaeta y nosotros estamos en la vertiente parusíaca, pues por eso es por lo que nos centramos en esa interpretación parusíaca. Espero que esta aclaración sea suficiente para aquellas personas que dicen que Mauricio o que nosotros nos centramos solamente en esa y no hablamos de las otras. Yo creo que se entiende, ¿no, Agustín? Claro que se entiende. Si no estamos diciendo que el Señor no venga real y presencial y sustancialmente en cada misa, y cuando una persona fallece, que no estamos diciendo que eso no sea así, claro que viene. Bueno, las interpretaciones que se han dado hasta ahora del Evangelio de San Juan y que ha dado el Papa Benedicto y que han dado pues, tradicionalmente, espiritualmente, obviamente son correctas, correctísimas, pero nosotros aportamos estas otras interpretaciones complementarias, no sustitutivas, complementarias. ¿Por qué? Porque estamos abordando la parusía, sencillamente, y consideramos que pueden ser complementarias. Nada más. Claro, yo en mis inicios, cuando yo estaba formándome, allá por el año quizá, no sé, 17, 16, bueno, a mí me gustaba mucho seguir a Beatriz Ozores, que era entrevistada por don Javier Paredes. Yo aprendí muchísimo. Y recuerdo que doña Beatriz decía que en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Y ella decía, el reino se refiere a la Iglesia, a la venida de Jesús, Jesús en sí mismo es el reino de Dios, y dentro de nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, también podemos considerar que está el reino de Dios. Por supuesto que eso sigue siendo válido, lo que explicó doña Beatriz, pero de forma complementaria, también esta tierra será renovada y aquí reinará el Señor después de los sucesos del Apocalipsis. Una cosa no quita la otra. Es algo así, es que me ha recordado. Tal cual, Agustín, así es. Bueno, pues, ¿algo más que quieras añadir para terminar? Pues no, yo sé que todo esto es bastante intenso, en fin, hay que trabajarlo, pero es muy esperanzador y lo que hay que hacer es pues leer más la Biblia y de esa manera, pues el Apocalipsis, que va a ser de máxima actualidad en los años que vienen, no será un libro ininteligible, no será un libro de terror, miedo y que dé pie únicamente a hacer películas de cine. No, el Apocalipsis es el cierre de la historia y qué diferente reparto de suertes hay según sea la conducta de cada uno. Así hay que verlo, así hay que verlo. Así que no tengamos miedo de autodefinirnos como apocalípticos, ¿sí? Que no hay que tener complejos. Sí, yo espero al Señor. Bueno, y si se ríen, que se rían. Yo estoy esperando al Señor porque creo que viene, pero no con miedo, con ilusión, con esperanza, junto a su madre, atento, con las lámparas encendidas, con el aceite de la caridad, lo que siempre ha valido, con obras de misericordia, amando al prójimo, con vida sacramental, haciendo ascética, ayuno, un poquito de mortificación, todo eso. Pues, quien haga eso, además va a sufrir mucho menos cuando empiece el bombardeo de noticias luctuosas, catástrofes, enfermedades. De eso no nos vamos a librar porque la primera parte, lo dijimos antes, de la semana de Daniel va a ser muy dura con los 4 jinetes del Apocalipsis, las trompetas, pero bueno. Así es, Agustín. En el 2020 tuvimos una prefiguración, digamos un ensayo generalizado, mundial, que les funcionó bastante bien, una manipulación mediática terrorífica, una siembra del terror tremenda. Bueno, esperemos haber aprendido algo y que eso nos ayude a recogernos más en el Señor, a no distraernos, a no dejarnos manipular, porque ante todo yo creo, Agustín, que la guerra es sobre todo psicológica, mental y espiritual, que lo que quieren es secuestrar, igual que la Iglesia ya visiblemente está secuestrada, el Vaticano está secuestrado, el papado usurpado, etcétera, quieren también secuestrar las almas. Agustín, de hecho, poner internet en los cuerpos ya sería el secuestro casi definitivo, podríamos decir, del alma. Que el alma no pueda elevarse a Dios, que el alma no pueda orar a Dios. Cada vez cuesta más orar a Dios, centrarse y recogerse interiormente, entrar en el castillo interior donde su majestad habita en lo más profundo del alma, sobre todo de aquel que está en gracia de Dios. Entonces, esa batalla es espiritual, es moral, es psicológica, es mental
Y hay que hacerse muy fuerte, Agustín. Sí, y estar preparado para lo que viene. Lo que viene, vamos a ya establecer el último paralelismo entre el Apocalipsis y Umbe. En el Apocalipsis se habla, en el capítulo 14, de las primicias, se advierte para que nadie se ponga la marca. Después se habla de la siega, ya entramos en la vendimia, los 3 años y medio finales. Bueno, pues en Umbe se repite ese patrón. El 2 de octubre del 71 dijo la Virgen: Dios da un don que no se puede comprar ni vender, la Eucaristía. Después apareció San Miguel y mostró los dos grupos. Él se adelanta antes de la persecución brutal, el 2 de noviembre del 71. Y posteriormente Santa Felisa sufrió su particular reclusión, persecución. Había un enemigo que la quería matar y el cielo la protegió, la escondió. O sea, es que en Umbe lo vemos clarísimamente, todo eso. Entonces, tenemos que irlo asimilando. Lo importante para los próximos años no es ver si la final del Mundial de 2030 se va a jugar en Marruecos o en España. Bueno, que además ya serán la misma tierra del demonio, porque como ya España ha traicionado a la historia, a la patria y a la cruz y a todo, pues aquí, en fin, vamos hacia nuestra purificación. Vienen 6 azotes para España que están ya aquí encima. 6 azotes. Bueno, entonces nosotros que no nos coja esto de sorpresa, que no tengamos miedo, que no nos dejemos engañar y que confiemos en Dios. Y esto lo hacemos extensivo a los sacerdotes y que piensen que no les va a ir mejor si ahora tratan de ganar un poco de tiempo, aferrarse a su manutención, a su parroquia, por defender un poco más la mentira que impera y gracias a ese arma de destrucción masiva que es la falsa obediencia, los tiene subyugados, que se salgan de ahí, porque merece la pena, esto es como San Juan Fischer, ¿me merece la pena vivir un poco más para luego irme al infierno? ¿Por qué? ¿Por defender a Enrique VIII? Pues no, si me tienen que matar, que me maten ya, y es santo. Pues lo mismo. ¿Merece la pena por defender a mi obispo, que a su vez defiende a Bergoglio, ganar un poco tiempo más e irme al infierno? ¿Merece la pena eso? No. Sí, Agustín, pero como tú decías, la Virgen el 13 de marzo del 72 nos dio también una lección muy clara. Ojo, 13 de marzo, el mismo día en que Bergoglio salía disfrazado de papa por el balcón, 13 de marzo de 2013, pues el 13 de marzo del 72 ya la Virgen nos quiso dar una breve lección. Con esta lección quizá podemos concluir. Sí, el 13 de marzo le dijo a Santa Felisa: te encadena Satanás. Te confunde hasta con mi rostro y te tira de la lengua. El poder que no tendrá Satanás para después de bastantes apariciones previas, porque estamos hablando del 13 de marzo del 72, Satanás se disfrazó como de la Virgen, la misma fecha en la que Bergoglio se mal disfrazó de papa, y si no tenemos suficiente penitencia y confiamos en lo primero que vemos, seremos engañados, porque el poder del misterio de iniquidad es enorme, y como también tienen el miedo, pues esa combinación de armas, mentira y miedo, son muy poderosas. Así que nos sirva ese mensaje para saber que no podemos decir que no vamos a ser confundidos si confiamos en nuestras propias fuerzas. Y añadió la Virgen: te tira de la lengua. ¿Cómo se podría interpretar? Que ahora los que hablan están hablando sin saberlo para defender a Bergoglio o para tirarle piedras a la parusía. Están hablando mal, indebidamente. Satanás les tira de la lengua para sacarlos de la vía sacra de Umbe. O para que ni siquiera se metan en ella. ¿Sí? O les pone un demonio mudo, como la de Satán U2, la demonia muda de Bergoglio, que va a engañar a muchos. Esa no es la Virgen, esa es una demonia muda. Es que ya estamos en una fase, mira, en la que si nos ganamos enemigos, nos los ganamos. Yo el otro día digo, esto sé que me va a costar enemigos y que haya menos gente que vea el vídeo. Yo ya lo digo públicamente. Yo no recomiendo seguir el libro de la verdad, así de claro, porque contiene errores, contiene omisiones, porque ignora Umbe, basándose en Garabandal. ¿Cómo es eso posible? Y porque ya solamente el nombre, el libro de la verdad, ya no me gusta un pelo. Entonces yo no lo recomiendo en absoluto. Además, parece que es que acierta. Hombre, no va a acertar si resulta que lo escribieron un poco antes de darle el golpe de estado a Benedicto, y ya tendrían preparado todo el plan de los pinchazos y las soluciones punzantes. Así también acierto yo, si voy tramando dentro de 4 días hacer una maldad y la pongo por escrito y he acertado, ¿no?
Claro, pero si he sido yo el autor. En fin, yo no me quiero meter ahí en Honduras, pero que ya estamos en un momento en el que más que saber muchas cosas, hay que saber cosas buenas, como decía el gaucho Martín Fierro. Entonces hay que saber lo que de verdad importa, lo que nos enseña la Virgen, los caminos que ya están trillados y trabajados. Esto es como nuestro querido ajedrez. Si hay aperturas que funcionan, no invente usted, que no es ningún genio, porque está jugando contra otro que es buenísimo y malísimo. Y entonces, como le gane la partida, usted se va a ir al infierno. Déjese de inventar. Juegue con la dama. ¿Será que no lo hemos dicho a veces? Juegue con la dama y haga las aperturas que ella le dice. Y así vencerá al otro. Bueno, pues algunos en vez de querer jugar con la dama, con Nuestra Señora, juegan con una señora que firma el libro de la verdad. Nosotros no queríamos hablar de este tema, lo has sacado. Bueno, nos van a echar los anatemas encima. ¿Qué le vamos a hacer? Que dicen que ese libro tiene anatemas para el que no lo reconozca, poco más o menos, lo cual me parece gravísimo, ¿no? En fin, la inmensa mayoría de las supuestas revelaciones actuales de estos muy recientes, ya de ahora, de estos últimos años, de 10, 15 años, pues son muy sospechosas, hay que andarse con cuidado. Y sencillamente decimos eso. Nosotros hicimos muchas preguntas a alguien que defiende a capa y espada ese libro. Muchas preguntas le hicimos, no nos contestó ninguna. Su única respuesta fue: leed el libro, este libro, el DMDM. Bueno, Agustín, ¿algo más para terminar? ¿Una última frase? Nada más, que seamos dignos de ser hijos de verdad de la Iglesia, como Natanael, un israelita de verdad, en quien no hay engaño, porque ya el Apocalipsis dice, ¿quiénes eran esos que vencieron? Aquellos en cuya boca no se encontró mentira. Así que mucho cuidado, porque ya la carta de Santiago lo dice, la lengua es un miembro muy pequeño, con el que se puede hacer mucho bien y mucho mal. El Señor, el caballero victorioso del capítulo 19, juzga con su palabra, espada de doble filo. Así que seamos humildes, saquémonos los bloqueos intelectuales que tengamos. Ya el santo doctor San Juan de Ávila hablaba de la soberbia de la voluntad, que es mala, y otra peor aún, la soberbia del entendimiento, que se puede aplicar a aquellos que creen que ya saben, no lo saben todo, tienen que seguir buscando la verdad y corrigiéndose, porque son tiempos en los que el camino es difícil pero seguro, si se va de la mano adecuada, como en el libro de Tobías. Claro, si en lugar de irse con el arcángel San Rafael se hubiera ido con otro, se hubiera perdido. Entonces hay que ir de la mano con alguien del que te puedes fiar. Y la Virgen lo dice, mi camino es firme, donde yo piso es seguro, no te eches atrás por nada. Y no quería que se me olvidara citar, que es muy esperanzador, el mensaje del 12 de septiembre del 70. Dijo la Virgen, los que ahora os contradicen se convertirán y rezarán con vosotros, o algo así. Es decir, que todo está previsto. El 16 de enero del 71, ella también nos dijo, todo está en vuestra contra, os maldicen, os persiguen, es lo que ya estamos viendo. No nos hacen caso, nos combaten, nos ridiculizan. No pasa nada, ya lo dijo la Virgen. Hay que aguantar el tirón y confiar en ella. Y de esa forma, pues vamos a vencer, claro. No pretenderemos vencer estando cómodos, es que así no se vence. Hay que tener cruz. El cristiano tiene cruz. Y la cruz hiende y duele. Y supone soledad, incomprensión, amenazas. Es un sin vivir continuo, pero un sin vivir bueno. Porque estamos en la batalla. Porque no estamos anestesiados por el oficialismo, ni en manos de lo que nos digan los políticos, ni otro tipo de canales que anestesian más. A mí, sabes que hay una persona que me irritó bastante en su día, porque nos dijo que nosotros robábamos la paz y él solamente hace un apostolado de poner unas imágenes preciosas de la Santísima Virgen, de la Sagrada Forma en un altar. Ese es su apostolado. Bueno, me parece muy bien, claro, pero, hombre, haga usted algo más que solamente mostrar imágenes de la Virgen y de ángeles y de la Eucaristía. Así también hago yo apostolado, no me fastidies. Mójate, di quién es Bergoglio, da la batalla, peleate con tu párroco. Eso es mucho más difícil que no estar mandando bellas imágenes, que también habrá que hacerlo, pero no nos podemos quedar ahí ya a estas alturas, ¿eh? No, a estas alturas ya se nos pide algo más. Ya esa fase quedó atrás, ¿eh? Esa fase no. Bueno, Agustín, nada, muchas gracias. Invitamos a releer el libro, donde en 101 preguntas y respuestas hay muchas aclaraciones. Si después de leer y releer esas 101 preguntas todavía queda alguna duda, nos escribís un correo electrónico a caminandoconlosantos@gmail.com.
gmail.com y os trataremos de responder a las dudas. Podéis ver Umbe Básico, 23 capítulos breves que resumen toda la historia de Umbe en capítulos de 25 minutos. Y justamente estaba yo recordando, Agustín, que en el 2002 fue Juan Pablo II que instituyó con su gracia de Estado los misterios luminosos. Año 2002, si le sumas 23, ¿qué te da? 25. 25. El inicio, seguramente, Dios dirá, de la Semana de Daniel. No es casualidad que en el 2002 diera esos misterios luminosos para que durante 23 años nos fueran iluminando y preparando para el inicio de la Semana de Daniel. Dios dirá si es así, si no es así. A nosotros lo que nos compete y nos corresponde es prepararnos desde ya para el gran aviso. En fin, Agustín, muchas gracias por todo, que Dios te bendiga. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.